La Universidad Politécnica Territorial del Zulia comienza las clases a distancia en el marco del Programa Nacional de Formación en Ingeniería de Higiene y Seguridad Laboral en la materia de Higiene Laboral 1. Yo soy la doctora Oleis Hernández, médico cirujano, egresado de la Universidad del Zulia, con posgrado experto en salud ocupacional en la Universidad de Alcalá, España, y con un diplomado en ergonomía aplicada a puestos de trabajo de medicina laboral de Venezuela. Comenzamos entonces con las clases por este medio y vamos a comenzar definiendo qué es la higiene ocupacional. La higiene ocupacional es la ciencia dedicada a la identificación, evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensionales emanados o provocados en el lugar de trabajo y que pueden ocasionar enfermedades, destruir la salud o el bienestar y crear un mal. En eso nosotros tenemos que ver cuáles son los objetivos, y el objetivo de la medicina, de la higiene ocupacional, es la prevención de las enfermedades ocupacionales, colaboradas, generadas por procesos de factores físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales que están presentes, que se encuentran en los ambientes de trabajo y que actúan sobre los trabajadores, pudiendo afectar su salud y su bienestar. En este sentido, el higienista ocupacional debe tener conocimiento de todas las áreas relevantes de su práctica profesional, en manejo de todos estos tipos de riesgos y de todas estas las afecciones que pueden causar los riesgos en todas las prácticas. Sin embargo, pueden existir prioridades, enfoques específicos en cuanto a la aplicación de estos conocimientos. Por ejemplo, si estás en un sitio donde el riesgo que predomina es el riesgo físico, por ejemplo el ruido, entonces todas las atenciones se deben abocar a prevención y control del ruido. Entonces, por ejemplo, y así con todos los otros riesgos. Entonces, la aplicación de estos conocimientos en función de las necesidades y de las condiciones locales y las variaciones en el ambiente laboral. Para ello existen 3 etapas que deben cumplirse. Primero la identificación, luego la evaluación y luego el control de los riesgos. Para la identificación de los posibles peligros para la salud en el medio ambiente de trabajo, es necesario estar en el sitio de trabajo para identificar los agentes y los factores peligrosos reales o potenciales en los lugares de trabajo y los posibles efectos adversos que pueden causar en la población trabajadora expuesta. Por tal motivo es necesario realizar, entre otros estudios, precisamente el estudio de los procesos industriales y sobre todo, lo más importante a nivel de nuestra práctica, obtener la opinión de los trabajadores. La opinión de los trabajadores es lo más relevante, es lo más importante porque ellos son los que están expuestos, ellos son los que manejan el día a día el riesgo y son los que sienten los efectos de ese riesgo. Por lo tanto, ellos son los que padecen las enfermedades y te pueden decir cuál es el agotamiento físico, el dolor, lo que le pasa a través de estar expuesto día a día en su centro de trabajo. Luego que nosotros hacemos esa evaluación de los peligros y luego que hacemos la identificación, vamos a la evaluación de los peligros. Entonces este proceso permite valorar la exposición y extraer conclusiones sobre el nivel de riesgo para la salud humana. ¿Cómo vamos a hacer esa evaluación? A través de los aparatos, a través de los elementos que nos brindan, por ejemplo, para identificar o valorar el riesgo, debemos llegar a la conclusión de cuánto es el riesgo y se puede medir. Entonces, de acuerdo a las condiciones de cada tipo de trabajo, se puede medir, por ejemplo, se puede medir el ruido con el sonómetro, se puede medir la iluminación con el luxómetro, se puede medir las radiaciones, se pueden medir las temperaturas. Entonces, cada uno de los riesgos se puede medir y es lo más importante. Luego que tenemos los valores, entonces debemos compararlos con los límites permisibles de acuerdo a las normas técnicas
nacionales e internacionales. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho esa evaluación y que hemos hecho ese medimiento, podemos ver cuáles son los agentes que vamos a evaluar. Se debe seleccionar el área, se debe seleccionar el tipo de monitoreo que se va a efectuar, se debe seleccionar el equipo pertinente para medir ese tipo de riesgo, se debe tomar una metodología, se debe hacer un muestreo y luego, al final, un análisis de los resultados. Porque nosotros los higienistas ocupacionales debemos tener la capacidad de establecer nuestros propios criterios de evaluación. Para ello, una vez que nosotros tenemos ese análisis y tenemos la cantidad y tenemos todo la evaluación completada, vamos a ir al control, que no es más que un proceso que consiste en desarrollar e implementar estrategias para eliminar o reducir a niveles aceptables la presencia de agentes o factores nocivos en el lugar de trabajo, teniendo también en cuenta la protección del medio ambiente. En este tipo de control debemos siempre evaluar el costo-beneficio, el costo-efectividad, el mantenimiento, la cuantificación o en la disminución del riesgo, porque en el diseño y en la implementación de las medidas de prevención y control para los riesgos, según las valoraciones, se requiere eliminarlos o ser minimizados estos efectos nocivos. Para ello existen tres formas. En la ingeniería, que no es más que a nivel de los aparatos o sistemas, por ejemplo de las máquinas, las medidas administrativas, que es precisamente en la organización del trabajo, y las mejoras en las prácticas laborales, que ya están abocadas a nivel del trabajador, por ejemplo el uso de equipos de protección personal, las medidas de control establecidas que pueden ser supervisadas y la eficiencia que debe tener evaluando periódicamente. Entonces, en resumen, la salud ocupacional tiene como principal fin diagnosticar las condiciones de seguridad, salud y medio ambiente de acuerdo con la normativa vigente, la misión y la visión de la organización a la cual se está contemplando. Evaluar el desarrollo de los programas de salud ocupacional de acuerdo con las normativas y la calidad y las normas técnicas legales y vigentes. Promover la participación de las actividades de salud ocupacional a través de la promoción y la divulgación de programas de acuerdo con la normativa vigente y las políticas de la organización. Y por último, elaborar el programa de salud y sus subprogramas de higiene y seguridad industrial y medicina preventiva y del trabajo, teniendo en cuenta toda la normativa legal de su país o en donde estén trabajando. Entonces, dicho esto, podemos dar como concluida esta sesión. Espero que les haya servido de bien y nos veremos en una nueva ocasión. Muchas gracias.